vamos a revisar un tema que es sumamente importante, sobre todo con la frecuencia con la que nos enfrentamos y eventualmente también porque existe una cantidad nada despreciable de pequeñas imprecisiones relacionadas con este tema y se refiere al tema de la inducción e intubación de secuencia rápida. Vamos a desarrollar este tema con el siguiente menú. Primero vamos a analizar algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a ver cuáles son las indicaciones para la inducción e intubación de secuencia rápida, cuáles son los pasos técnicos y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. Primero vamos a hablar sobre algunos conceptos generales. Y en cuanto a esto, tenemos la idea de que la teoría siempre se traduce exactamente igual en la práctica y sin embargo nos damos cuenta de que en la realidad muchas veces lo que se publica no se refleja en los resultados y quizás muchas veces esta discrepancia se debe a pequeñas imprecisiones. Vamos a ver a lo largo de esta plática cómo es importante clarificar algunos conceptos para no incurrir en los errores. Para ilustrar la importancia de este tema, el caso que le voy a mostrar a continuación, se trata de una paciente femenina de 41 años. Ella tiene antecedentes de oclusión intestinal por bridas. De hecho, su único procedimiento inicial fue una cesárea. Y a raíz de eso, hace 2 años fue necesario una cirugía de laparotomía por oclusión intestinal y ahora nuevamente ingresa a sala de operaciones por un cuadro de oclusión intestinal por bridas. Tiene aproximadamente 5 días de estar con dolor abdominal y una distensión abdominal en forma progresiva. Aquí ustedes pueden ver la radiografía de abdomen, una radiografía simple AP y también cuando se tomó la radiografía en posición de pie, como existe nivel hidroaéreo claramente acá, y acá hay distensión gaseosa y aquí se ve claramente la presencia de nivel hidroaéreo. A esta paciente en emergencias se le colocó una sonda nasogástrica y observen ustedes esa gran cantidad de líquido que está drenando a través de la sonda nasogástrica. Y obviamente, en vista de que se necesita de una laparotomía exploratoria, debemos pensar en el concepto de broncoaspiración en una paciente como esta. Y automáticamente este caso nos evoca un concepto que es trascendental, la inducción y la intubación de secuencia rápida. ¿Qué es eso de inducción e intubación de secuencia rápida? Se define como aquella técnica en donde nosotros damos una inducción con el objeto de reducir al mínimo la duración entre la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea hasta lograr una laringoscopía y una intubación endotraqueal que separe de forma efectiva la vía aérea de la vía digestiva. Se plantea con la inducción e intubación de secuencia rápida 3 objetivos. Primero, la disminución del riesgo de broncoaspiración. Sabemos de que la broncoaspiración en la fase de inducción es una de las complicaciones más importantes y que conlleva una gran cantidad de complicaciones. También debemos ofrecer las condiciones adecuadas para la intubación y reducir al máximo los eventos adversos, tales como la desaturación, la dificultad para la intubación y, por supuesto, el riesgo de broncoaspiración. Debemos establecer una serie de nomenclaturas, porque muchas veces nosotros podemos estar hablando de temas que quizás no tenemos la nomenclatura clara. Y para ello tenemos que ver todo el término completo: inducción e intubación de secuencia rápida. En la mayoría de la literatura solo habla de inducción de secuencia rápida. Sin embargo, de inducción no debemos olvidar que la otra I es la intubación endotraqueal.
Eso significa de que cuando hablamos de inducción, intubación de secuencia rápida, hay una serie de palabras claves. La inducción, obviamente, es poner al paciente en un estado de anestesia con relajación neuromuscular. La intubación es la inserción de un tubo endotraqueal. Es el único método que permite una separación efectiva entre la vía aérea y la vía respiratoria. Eso significa de que la inserción de una máscara laríngea no conforma lo que sería el espíritu de una inducción, intubación de secuencia rápida. Debe ser un tubo dentro de la tráquea. La secuencia significa de que hacemos por medio de paso a paso. Y rápida significa lograr la separación aerodigestiva en el menor tiempo posible. Pero acá, quizás de todas esas palabras, la palabra que más nos evoca desde el punto de vista emocional, generando un pico emocional, es la palabra rápida. Y esto nos debe alertar de que no necesariamente la rapidez es lo fundamental, porque muchas veces creemos de que tiene que ser algo muy rápido, que tiene que ser algo casi que atropellado, que tiene que ser con un tiempo récord, y es donde a veces cometemos los errores. Si bien la rapidez es ideal, pero alrededor de este concepto de rapidez hay otros conceptos quizás más importantes que tienen que ver con la seguridad. Y en cuanto a seguridad, debemos ofrecer al paciente un tiempo de apnea en forma segura, porque durante la fase de la pérdida de los reflejos, así como el inicio de la parálisis neuromuscular, el paciente no va a estar con los reflejos protectores de la vía aérea y en ese momento tenemos que esperar el inicio de la relajación neuromuscular y es con este punto cuando podemos hacer una laringoscopía. De lo contrario, podríamos estar lidiando con una vía aérea, un paciente combativo. Y obviamente durante esta fase no podemos hacer la intubación endotraqueal y a partir de ese momento el paciente va a estar expuesto al riesgo de broncoaspiración. ¿En quiénes debemos utilizar esa técnica de inducción e intubación de secuencia rápida? Es importante establecer que esta técnica no es estándar para el manejo de la vía aérea en absolutamente todos los pacientes. Solo en algunos pacientes se beneficia de esta técnica de inducción e intubación de secuencia rápida. Existe una serie de guías, inclusive existe controversias para este tema. Algunos consideran de que la inducción de secuencia rápida debe ser el método estándar para absolutamente todos los casos, y otros hablan de que esta técnica solo debe implementarse en aquellos pacientes en donde los beneficios sean nítidos, sean claros. Entonces, para llegar a un punto de equilibrio, podemos mencionar de que las indicaciones para la inducción e intubación de secuencia rápida podría ser, número 1, paciente que tenga un contenido gástrico aumentado. El caso, por ejemplo, de los pacientes que tengan gastroparesia o aquellos que tengan una obstrucción del tránsito gastrointestinal. Paciente con trauma en donde no conocemos el periodo de ayuno. Evidentemente, aquellos pacientes que tienen obstrucción intestinal. Aquellos pacientes que tienen incompetencia del esfínter esofágico inferior con el riesgo incrementado de regurgitación. Todos los pacientes que tienen de base los reflejos protectores laringeos incompetentes. Un ejemplo muy frecuente sería los pacientes que tienen hernias hiatales grandes o aquellos pacientes que tengan presencia de sangre o detritus en cavidad orofaringea. Esto va muy acorde también con los pacientes que tengan trauma maxilofacial. Aquí ustedes pueden ver el riesgo de una broncoaspiración. Esta radiografía se tomó en un paciente que fue sometido a un procedimiento convencional. Sin embargo, durante la inducción, quizás ha aumentado también el volumen del estómago por una ventilación poco cuidadosa
con insuflación del estómago, regurgitó y ahí ustedes pueden ver cómo hay un blanqueamiento prácticamente de todo el pulmón izquierdo y también parte del pulmón derecho. Es importante mencionar de que cuando hablamos de broncoaspiración, no necesariamente tienen que ser en las partes basales. Esto tiene que ver con el decúbito o la posición del paciente en el momento de la regurgitación. Aquí ustedes pueden ver, la foto corresponde al tubo endotraqueal de este paciente que macrobroncoaspiró. Aquí se puede ver claramente este material que es de contenido gástrico. Y cuando se le hizo la tomografía, se ve claramente cómo hay condensación de todo el pulmón izquierdo. Bueno, acá entonces tenemos que clarificar de que cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, se refiere a una técnica para el manejo de la vía aérea de un paciente que tiene estómago lleno. O sea, esta técnica busca como principal objetivo disminuir el riesgo de broncoaspiración en el momento en que el paciente ha perdido las condiciones de protección de la vía aérea. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos técnicos. Es muy importante recordar la palabra secuencia. Se necesita una serie de pasos técnicos y todos esos pasos son importantes y tenemos que entender cuáles son esos pasos. Esos pasos incluyen la preparación, la inducción, la intubación y, muy importante, la extubación. Cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, muchas veces creemos de que el riesgo de broncoaspiración terminó porque ya le hemos insertado el tubo endotraqueal, pero muchos pacientes continúan con el riesgo de broncoaspiración porque el problema no está resuelto y cuando retiramos el tubo endotraqueal, ese paciente puede broncoaspirar en ese momento. En cuanto a la preparación, de las cosas más importantes para la seguridad del paciente es contar con un aspirador. Y ese aspirador tiene que ser verificado. Es muy importante también de que esté funcionando y que la sonda de succión esté prácticamente a la cabeza del paciente. Verificar de que haga vacío, porque muchas veces estos frascos tienen empaques que no están bien y puede haber fuga y no permite crear un buen vacío. Y antes de la inyección de los medicamentos inductores, debemos aspirar, si tiene el paciente una zona nasogástrica, aspirar todo el líquido posible y también tener la sonda de aspiración justo a la par de la cabeza del paciente para que eventualmente, si por A o por B el paciente tuviera una regurgitación pasiva, rápidamente podemos aspirar esas secreciones. Y es muy importante hacer una preoxigenación. Técnicamente, más que preoxigenación, lo que hacemos es una desnitrogenación para sustituir el nitrógeno que hay en la capacidad residual funcional por oxígeno puro y de esta forma aumentar el tiempo de apnea mientras esperamos el inicio del efecto de los medicamentos, sobre todo del relajante neuromuscular. Entonces, esquematizando en la técnica, primero tenemos que prepararnos, verificar de que haya absolutamente de todo. Muy importante, un aspirador que esté funcionando y que aparte de eso, haber aspirado a través de la sonda nasogástrica antes de la inyección de los medicamentos. Hacemos la preoxigenación o técnicamente más correcto de la denitrogenación para aumentar el contenido de oxígeno en la capacidad residual funcional del paciente. Luego hacemos la inducción, hacemos la maniobra de laringoscopía e intubación y acá surge la disyuntiva si debemos aplicar o no la maniobra de Selig. Eso lo vamos a analizar más adelante. Los materiales son iguales a una inducción e intubación convencional. Sin embargo, tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de verificar de que el aspirador se haya
comprobado y que además esté funcionando en ese momento. Los demás materiales son los idénticos al manejo de una vía aérea convencional. Y algo importante es que, como la vida del paciente está en peligro, no es un momento apropiado para practicar. Eso significa que cuando vamos a utilizar esta técnica, tanto la fase de preparación como la fase de laringoscopía e intubación endotraqueal debe ser realizado por la persona más adecuada, más preparada para minimizar el número de intentos. Dentro de la fase de preparación también, recordar que los pacientes pueden llegar con el estómago completamente lleno y si el paciente tiene una distensión marcada, hay que colocar una sonda nasogástrica antes de la inducción anestésica. En otras palabras, debemos vaciar el estómago lo más posible. Sin embargo, la colocación de una sonda nasogástrica no es una garantía de que el estómago esté completamente vacío. Y hay situaciones como esta. Vean, este es un paciente de politrauma. Durante la intubación endotraqueal, insuflaron con gran cantidad de aire al estómago. Ese es el concepto de neumogastrio, el aumento de la presión intragástrica, junto con el jugo gástrico, así como eventualmente los líquidos y alimento que haya ingerido antes del procedimiento, puede causar una regurgitación pasiva en forma importante y eventualmente es en ese momento cuando aparece la broncoaspiración. Entonces, la inserción de una sonda nasogástrica podría evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, no hay que confiar en el 100% de veces. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una insuflación del estómago. El estómago está sumamente distendido y sin embargo, aquí se ve en el interior del estómago una sonda nasogástrica, una sonda gástrica que está arrollada. Entonces, ¿por qué no se drenó absolutamente todo el contenido de este estómago? Porque quizás puede haber acodadura o también algún alimento particulado que haya causado la obstrucción del lumen de la sonda gástrica. Y aquí ustedes pueden ver también cómo esta paciente tiene una sonda nasogástrica, sin embargo no había drenado absolutamente nada y era porque la sonda estaba arrollada. Esto se dio cuenta hasta que el paciente abrió la boca y se pudo ver, vea cómo esta sonda está acodada a nivel de la orofaringe. Entonces, la moraleja que tenemos que llevar hasta el momento es que hay que drenar el estómago, dejarlo completamente vacío, pero hay que verificar de que este drenaje sea el correcto, verificando de que no haya acodadura y también preocupar en caso de que el paciente ha ingerido alimentos de forma reciente, que el material excesivamente espeso puede obstruir el lumen de la sonda. Pero ahora contamos con una herramienta que nos permite verificar de que el estómago efectivamente esté vacío y es el ultrasonido del estómago. El ultrasonido del estómago insonando principalmente en la zona del antro gástrico. Aquí ustedes pueden ver que en una posición así, la zona más declive donde se acumulan los alimentos sería en la curvatura mayor. Para que todos los líquidos se vayan hacia el antro y también aprovechando de que podemos insonar a través de la ventana hepática, entonces la posición para hacer el ultrasonido gástrico sería en decúbito lateral derecho. De esta manera, si insonamos a nivel epigástrico, estaremos viendo la zona del antro gástrico y se convierte en esta zona del antro gástrico el receptáculo donde se acumula todos los líquidos y podemos entonces verificar qué tan lleno está el estómago y qué tipo de alimento está en el estómago. Aquí podemos ver que el transductor se coloca a nivel del epigastrio. Se pide al paciente que esté en decúbito lateral derecho, así el líquido se va a ir y se va a acumular a nivel del antro pilórico y de esta forma, utilizando un transductor convexo, podemos obtener
esta imagen. Esta es la imagen. Vean que se aprovecha la ventana hepática para ver esto que corresponde al antro. Aquí cada una de las estructuras tenemos el hígado, tenemos el recto abdominal, esto es el panículo adiposo y la piel y tejido celuloso cutáneo. Acá tenemos el antro y acá tenemos la arteria mesentérica superior y la aorta. Detrás del estómago estaría esta estructura que corresponde al páncreas. Esto se ve cuando el estómago está vacío y es lo que se le conoce como el signo de ojo de buey. Aquí ustedes pueden ver, para poder encontrar esto tenemos que colocar al paciente en decúbito lateral derecho y verificar de que se obtenga esta imagen. Esta imagen corresponde a la pared del estómago, la parte hipoecoica corresponde a la serosa y adentro, una zona hipoecoica correspondería entonces al contenido del antro gástrico. Acá vemos la arteria mesentérica superior y acá vemos la aorta. Cuando hay alimento sólido se observa este aspecto sonográfico. Esto es semejante a una especie como de tormenta de nieve que se ve acá. Vean que todo esto corresponde a la presencia de contenido sólido. Y cuando el contenido sólido está un poco más macerado por la peristalsis del estómago, veríamos el antro gástrico así, un poco más homogéneo. Esto corresponde a la presencia de contenido sólido en la fase tardía. Y cuando el antro gástrico está lleno de un material que es hipoecoico, entonces estaremos hablando de líquido claro. Esto puede ser por jugo gástrico, pero sobre todo por líquido que el paciente haya ingerido. Pero para obtener esa imagen, tiene que ser el paciente en un decúbito lateral derecho. Inclusive, así como está, se puede hacer una medición. La medición consiste en contornear esto que sería el antro gástrico y una vez que nosotros contorneamos, esto se puede fácilmente obtener con la medición en el ultrasonido. Después de contornear, entonces aparece esto que es el área de esta línea punteada, corresponde a 5.54 centímetros cuadrados. Y con base en esta información, se puede calcular el volumen gástrico utilizando una serie de ecuaciones. Acá es una de las tantas ecuaciones. 27 más 14.6 por el área sección transversal del antro gástrico. Esto tiene que ser en decúbito lateral. Menos 1.28 multiplicado por la edad. Entonces, con esto podemos calcular el volumen del estómago y de acuerdo a eso podemos clasificar la imagen en grado antral 0, 1 y 2, dependiendo si es el antro vacío, si se ve líquidos claros o si se ve líquidos que no solamente está en decúbito supino, sino también en decúbito lateral derecho. Y también con base en estos grados se puede estimar cuál sería el volumen del antro, desde volumen mínimo, menos de 1.5 cc por kilo o más de 1.5 cc por kilo. Cuando es 1.5 cc por kilo o menos, se atribuye a una secreción gástrica basal. Recordemos que el estómago secreta alrededor de unos 1.500 a 2.000 mililitros de jugo gástrico por día. O sea, el estómago nunca está vacío, siempre hay jugo gástrico. Pero cuando se miden más de 1.5 cc por kilo, eso significa que excede la secreción gástrica basal y el riesgo de broncoaspiración es alto. Con base en el grado antral, entonces podemos establecer este algoritmo. Hacemos la medición primero cualitativa del estómago. Recordemos de que se debe insonar primero en decúbito supino y luego
insonar en decúbito lateral derecho. Así podemos clasificar en grado 0, grado 1 o grado 2. Y también, dependiendo del volumen, si tiene menos de 1.5 cc por kilo, probablemente se trata de un estómago vacío. Si tiene más de 1.5 cc por kilo, estimado por medio de la ecuación que mostramos en la diapositiva previa, entonces se encuentra un estómago lleno, y dependiendo si es una cirugía que hay que hacerlo inmediatamente, no postergable o en forma electiva, entonces podríamos dar tiempo para que complete el periodo de ayuno, pero obviamente si el paciente no puede esperar, entonces hay que dar la profilaxis contra la aspiración y utilizar la técnica de inducción e intubación de secuencia rápida. En cuanto a la inducción, después de que nosotros le aplicamos los medicamentos inductores, incluyendo obviamente los paralizantes neuromusculares, lo ideal es que este paciente en menos de 60 segundos se logre la intubación exitosa. Pero muchas veces, si nosotros sumamos los tiempos, no suma los 60 segundos, porque aquí solamente para esperar el tiempo de inicio de atracurio tendríamos que esperar unos 3 minutos, mientras que para el caso de succinicolina o de rocuronium sería de por lo menos unos 60 segundos. Eso significa que en la realidad, en el escenario del mundo real, la inducción hasta la intubación exitosa probablemente estaría alrededor de unos 60 a 120 segundos. Ahora, cuando tenemos que esperar de 60 a 120 segundos, se considera todavía seguro en una persona adecuadamente desnitrogenada el periodo de apnea segura. Pero aquí ustedes pueden observar cómo después de una desnitrogenación, los pacientes sanos pueden durar hasta unos 10 minutos antes de llegar a la desaturación crítica. La desaturación crítica se define como una saturación de 60% o menos. Pero en los pacientes pediátricos como esto, vea que el tiempo de apnea segura, a pesar que ha sido adecuadamente desnitrogenado, es de menos de 5 minutos. En los obesos, menos de 4 minutos. Y en los pacientes que están ya con alguna afectación, aunque no esté como un paciente obeso, el periodo de apnea segura no llega a los 7 minutos. Entonces, la pregunta que tenemos que plantear es, ¿debemos ventilar a esos pacientes antes de la inducción y la intubación endotraqueal? Bueno, en esta publicación se hizo una encuesta internacional por medio de un formulario, y aquí ustedes pueden ver las respuestas que dieron los anestesiólogos a la pregunta: ¿usted ventila mediante una máscara facial antes de la inducción anestésica? O sea, antes del primer intento para la intubación. Y aquí se puede ver en azul un poco más oscuro en adultos, y un poco más claro, celeste, corresponde a población pediátrica. 3.7% de los anestesiólogos respondieron que ellos lo ventilan, pero 35% dice que sí, si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, y siempre utilizando una presión inspiratoria de menos de 12 centímetros de agua. Esta información es una información fake, porque es imposible que con 12 centímetros de agua se pueda ventilar a un paciente después de la inducción, puesto de que no se alcanza la presión de apertura de la vía aérea. Entonces, muchas veces este tipo de publicaciones no refleja lo que vemos en el mundo real. Y 57.2% de los anestesiólogos dijeron de que no lo ventila porque la técnica de inducción de secuencia rápida
de algo que es fundamental, es que no se permite la ventilación manual. Pero una vez que nos enfrentamos con el mundo real, nos damos cuenta de que algunos pacientes, y sobre todo si coexiste con marcadores de vida difícil, se desatura y todavía no hemos logrado la intubación endotraqueal. Entonces, en estos casos, ni modo, hay que ventilar, pero hay que ventilar gentilmente. Hay una pregunta que tenemos que contestar y es, ¿cómo sabemos de que el paciente ya está adecuadamente denitrogenado? Entonces, esta pregunta no es tan fácil de contestar. Sin embargo, en sala de operaciones sí es algo que es muy sencillo, pero fuera de sala de operaciones es poco probable que podamos contestar correctamente esta pregunta. ¿Por qué? Porque para ello tenemos que contar con un monitor que tenga capacidad no solamente de capnometría, de oximetría y de electrocardiografía y de presión arterial, sino también que tenga la capacidad para medir la fracción de oxígeno del gas inspirado y expirado. Entonces, para que un paciente sea catalogado con adecuada denitrogenación, la fracción expirada de oxígeno debe ser de al menos un 89%. En alguna literatura habla de más de 87%. Nunca puede ser un 100% porque cuando el paciente exhala, siempre va a haber vapor de agua y CO2. Por ende, la fracción expirada de oxígeno nunca puede llegar a un 100%. Ahora, ¿cómo hacemos la denitrogenación para obtener la fracción expirada de oxígeno lo más alto posible? Recordemos que la fracción expirada de oxígeno es el reflejo de lo que hay a nivel del gas alveolar. Entonces, si este es el circuito anestésico, primero tenemos que utilizar obviamente flujo de oxígeno al 100%. Algunos hablan de que se acepta una FiO de 80% porque de esta manera se reduce el riesgo de atelectasia por absorción. Bueno, esta información no se puede refutar así nomás, pero si uno utiliza menor cantidad de oxígeno posible, eventualmente hay menos riesgo de atelectasia por absorción, pero en el contexto de un paciente de inducción a secuencia rápida es preferible que sea al 100%, con flujos altos, dar también un sello óptimo para evitar de que el paciente reinhale el nitrógeno del ambiente, y es muy importante dejar la APL completamente abierta porque como estamos utilizando un flujo alto y estamos haciendo un sello, eso significa de que si no permitimos que se escape los gases, eventualmente se puede presurizar demasiado y va en contra del espíritu de la inducción de secuencia rápida. Es muy importante que hagamos un buen sello con la mascarilla facial, porque recordemos de que el flujo de oxígeno que se puede dar a través del flujómetro pared o a través de la máquina de anestesia no es más de 15 litros por minuto. Pero cuando el paciente hace una inspiración, el pico de flujo inspiratorio puede llegar a 45 litros por minuto. Eso significa que cualquier faltante, el paciente lo va a completar de algún lado. Y si tenemos una mascarilla que no está bien ajustada, entonces se va a filtrar el nitrógeno. Entonces, por un lado queremos denitrogenar y acá está renitrogenando. Entonces, es muy importante hacer un sello adecuado. Y es importante también dejar la APL en mínimo para que se pueda escapar por acá el nitrógeno que está saliendo del volumen de capacidad recibida funcional de los pulmones del paciente. Ahora, ¿por qué debemos utilizar flujo alto? Flujo alto significa hasta 15 litros por minuto. No hay flujo más de 15 litros por minuto porque sabemos que la máquina de anestesia tiene ese límite. Entonces, al utilizar flujo alto, convertimos el circuito anestésico en un sistema abierto, porque lo que no queremos es que reinhale el nitrógeno que acaba de exhalar de los pulmones del paciente. Y de esta manera no permitimos la recirculación de nitrógeno. Y recuerde,
no solamente no permitir la recirculación de nitrógeno, sino que tampoco podemos permitir la renitrogenación que ocurriría en el contexto de una mascarilla laríngea mal sellada. ¿En qué posición debemos de dejar el paciente durante esta fase de preparación con la denitrogenación o la preoxigenación? Bueno, en algunos estudios publicados se encontró de que si nosotros dejamos al paciente en una posición semisentada en comparación con una posición completamente supina, el tiempo que tarda para bajar la saturación de un 100% a 95% en esta posición es de 386 segundos. Pero en una posición completamente horizontal, vean que son 283 segundos, o sea, 100 segundos menos. Es prácticamente 1,5 minutos menos. Y esta diferencia es aún más marcada entre los obesos. ¿Esto qué significa? De que en una inducción de secuencia rápida debemos mantener al paciente en una posición prácticamente semisentada y de esta manera disminuye el riesgo de una regurgitación pasiva. Ahora, alguien podría decir, bueno, y si regurgita, aumenta más el riesgo de broncoaspiración. Entonces, aquí lo que se hace es riesgo-beneficio. Esto reduce el riesgo de regurgitación, pero si regurgita, aumenta el riesgo de broncoaspiración. Por eso siempre hay que estar atento a la necesidad de quitar esa posición en caso de que el paciente regurgite. Entonces, hay que avisar al asistente paciente de que si hay mínimo de regurgitación, decirle que pase al paciente de semisentado a inclusive una posición de Trendelenburg. Va a aumentar la regurgitación en Trendelenburg, pero disminuye la posibilidad de que el líquido se vaya por gravedad hacia la vía aérea. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de toda esta congoja intubamos al paciente en una posición no convencional? Es decir, ¿qué tal una técnica de inducción e intubación en decúbito lateral? No en decúbito supino, no en decúbito supino semisentado. Bueno, ya hay muchas publicaciones al respecto. Por ejemplo, en esta publicación de Takenaka y colega, analiza una posición de intubación semilateral o lateral. Y realmente esta posición es la más segura para prevenir una broncoaspiración. De hecho, si nos acordamos de los cursos de soporte vital básico avanzado, a esta posición se le conoce también como la posición de rescate. Es decir, dejando al paciente en decúbito lateral, si eventualmente regurgitara, el líquido se va a ir al suelo y no a los pulmones del paciente. Entonces hay que también contemplar esta opción y sobre todo practicar. En pacientes electivos que no son pacientes de inducción a secuencia rápida, debemos practicar esta opción de colocar al paciente en decúbito lateral, mejor aún si se cuenta con un videolaringoscopio para ir formando la curva de aprendizaje. Y si no tiene videolaringoscopio, tampoco hay problema. Igual se puede hacer con un laringoscopio convencional, pero hay que practicar y no que nos agarre sorpresa, porque si esta posición nosotros no la hemos practicado, el día de mañana si tenemos que hacer una laringoscopía en este decúbito, nos vamos a meter en serios problemas. ¿Y qué más podemos hacer para aumentar el tiempo de apnea segura? Porque a veces esos 120 segundos no todos los pacientes lo pueden tolerar. Entonces, para que aumente el tiempo de apnea segura, entonces existe un truco. Ese truco se llama la oxigenación apneica. ¿En qué consiste la oxigenación apneica? Para eso tenemos que entender de que aun cuando el paciente está en apnea, su metabolismo consume 250 mililitros de oxígeno por minuto. Ese es el metabolismo mitocondrial. Y produce alrededor de 8 a 20 cc de CO2 por minuto. Acá claramente vemos de que hay una suma neta de gases entrando.
entrando porque hay más consumo de oxígeno que CO2 que está saliendo. Y esta técnica es la oxigenación apneica. ¿En qué consiste la oxigenación apneica? Consiste en que aun cuando nosotros no estamos ventilando con mascarilla facial, pero dejamos una nasocánula a nivel de la nariz con flujo alto, 15 litros por minuto, y esto va a producir un movimiento convectivo del oxígeno hacia la vía aérea inferior, precisamente por la pérdida de volumen de los pulmones como consecuencia de una mayor captación de oxígeno en comparación con el CO2 que está saliendo hacia los alvéolos. La oxigenación apneica se aplica en varios escenarios. Por ejemplo, para la prueba de apnea en paciente con sospecha de muerte neurológica. En algunos procedimientos de otorrino que no se acompaña de intubación endotraqueal. Algunos pacientes de toracoscopía, por ejemplo, cuando se hace bloqueo simpático por toracoscopía. Y en aquellos pacientes de vía aérea difícil. Entonces, recordemos que la oxigenación apneica consiste en que durante la fase de apnea, nosotros utilizamos flujo elevado de oxígeno puro. Ahora, ¿y cuáles fármacos podemos utilizar para la inducción de secuencia rápida? Podemos utilizar tiopental, propofol, midazolam, ketamina y qué tal el sevoflurano. Esas son las dosis de los medicamentos convencionales. Sin embargo, de esta lista de opciones, la menos recomendable, o de hecho no es compatible, es por supuesto el sevoflurano, porque una inducción con Vima, para el caso de sevoflurano, se necesita alrededor de unos 5 a 8 minutos y durante esa fase el paciente está en grave riesgo de broncoaspiración. En cambio, todos estos inductores produce el efecto en pocos segundos y minimiza el tiempo de apnea, el tiempo en donde después de que ha perdido la conciencia está en riesgo de una broncoaspiración. En esta publicación que se hizo a nivel internacional mediante una encuesta, se preguntó a los anestesiólogos cuál inductor anestésico utiliza para un adulto que está hemodinámicamente estable, un adulto hemodinámicamente inestable y también en paciente pediátrico. En caso de adulto, el 90% de los anestesiólogos respondieron de que usa el propofol si el paciente está estable, y en caso de que está inestable, prefiere utilizar la ketamina. Un tema muy importante sería escogencia del relajante neuromuscular. Para ello, se dispone de opciones como la succinicolina, atracurio, pancuronio, rocuronio y rapacuronio. Y con estas dosis que están acá. Cabe mencionar que rapacuronio ya es un medicamento retirado del mercado por la descripción o el reporte de casos de broncoespasmo, especialmente entre los pacientes asmáticos. Entonces, esta opción ya fue descartada, pero es muy importante que si vamos a utilizar la succinicolina, recomendable utilizar una pequeña dosis de atracurio para lograr la precurialización. Esta dosis de precurialización sería de aproximadamente una décima parte de la dosis convencional de atracurio. Sería de alrededor de unos 5 miligramos de atracurio. Cuando pensamos en inducción e intubación de secuencia rápida, casi siempre se nos viene a la mente succinicolina. ¿Sería este medicamento indispensable? O más bien, ¿existen algunas alternativas para la succinicolina? Pues la alternativa más comúnmente utilizada sería el rocuronio, pero también se dispone de otros métodos. Primero vamos a ver el caso de rocuronio. El rocuronio que se comercializa con el nombre de Esmeron se llama así precisamente por esa particularidad, con el hecho de que rocuronio es del inglés rapid onset, o sea, es de inicio rápido.
De los medicamentos bloqueantes neuromusculares tipo competitivo, el rocuronio es el de inicio más rápido. Se logra condiciones de intubación con una relajación profunda en alrededor de unos 60 segundos, tan rápido como en el caso de la succinilcolina. Pero si no contamos con el rocuronio, eventualmente podemos utilizar otras alternativas, siempre y cuando la succinilcolina no tenga contraindicación, porque si no tiene contraindicación para la succinilcolina, preferiblemente utilizamos la succinilcolina, pero habrá algunos pacientes que tienen contraindicación para la succinilcolina y no contamos con el rocuronio. Entonces, podemos utilizar estas técnicas, utilizando la técnica o el principio del timing y el principio del priming y el principio de la macrodosis. ¿En qué consiste? El principio de timing consiste en aplicar el relajante neuromuscular antes de la aplicación del inductor anestésico. En este caso, aplicamos la dosis completa de atracurio, unos 0.5 a 0.6 miligramos por kilo, y aproximadamente unos 45 a 60 segundos inyectamos el inductor anestésico. En ese tiempo, el paciente todavía no ha iniciado el efecto paralizante, pero cuando ya empieza, nosotros tenemos que tener el paciente inducido para que el paciente no tenga esa sensación desagradable de la parálisis consciente. Y el principio de priming consiste en cebar la unión neuromuscular con una dosis pequeña de atracurio, generalmente una décima parte, sería de unos 5 miligramos de atracurio, y de esta manera tapa una cantidad importante de receptores nicotínicos, pero el paciente todavía no va a tener esa sensación de parálisis consciente. Y la técnica de macrodosis consiste en utilizar el doble o el triple de la dosis convencional de atracurio para acortar el tiempo de latencia. Entonces, en la flecha de tiempo sería lo siguiente. En la inducción de secuencia rápida, revisamos el equipo, denitrogenamos al paciente, aplicamos la dosis de cebado, que sería una décima parte de la dosis completa de relajación, aplicamos el relajante neuromuscular, eso sería la técnica o el principio del timing, y después ponemos el inductor anestésico, que sabemos que va a actuar en pocos segundos. Puede ser propofol, puede ser tiopental, puede ser midazolam, puede ser ketamina. Y después hacemos la laringoscopía y la inserción de tubo endotraqueal y finalmente la comprobación de la intubación endotraqueal. Ahora vamos a concentrarnos en la parte de intubación endotraqueal en el paciente que se le aplica esa técnica de secuencia rápida. De forma esquemática, podemos ver acá en esta línea de tiempo cómo el proceso de la inducción e intubación de secuencia rápida ocurre de forma secuencial, de ahí el término de secuencia. Primero, identificar aquel paciente que necesita de una intubación endotraqueal. Damos la fase de preoxigenación, aunque técnicamente es más correcto decir la fase de desnitrogenación. Bueno, pero independientemente del término, lo que buscamos es que durante esa fase reemplazamos el nitrógeno que hay en la capacidad residual funcional por oxígeno, obteniendo la fracción alveolar más elevada de oxígeno y de esa manera tener un colchón de seguridad para que durante la fase en donde el paciente realmente entra en apnea tenga la posibilidad de tolerar esta apnea, porque a pesar de que el paciente no está siendo ventilado, pero el proceso de hematosis a través de la membrana alveolocapilar continúa por medio del gradiente de concentración. Aquí aplicamos el agente inductor junto con el relajante neuromuscular. Es muy importante que después de inyección del relajante, así como el inductor anestésico, lavar el circuito con un flush. Lo recomendable sería de unos 20 cc de solución salina para que llegue de forma lo más rápido posible a circulación central, donde va a actuar tanto el agente como el relajante neuromuscular. Durante esta fase, el paciente puede tener
alguna respiración espontánea antes de instaurar el bloqueo neuromuscular completo. Y acá, en esta fase, hay una hipoventilación grave, inclusive hasta apnea, pero esto no es peligroso al punto en que en la capacidad residual funcional todavía hay reserva de oxígeno. Una vez que inicia la fase esta de parálisis neuromuscular, hacemos la maniobra de la laringoscopía, dure lo que tiene que durar. Recordemos de que la inducción en secuencia rápida es una técnica para el manejo de estómago lleno, pero muchos de esos pacientes pueden también coexistir con la posibilidad de una vía aérea difícil. Y posteriormente hacemos la intubación endotraqueal, verificamos de que el tubo está bien colocado mediante la ventilación y la auscultación a nivel del epigastrio y conectamos el ventilador mecánico y con eso ya se completa la fase de inducción y la fase de intubación de secuencia rápida. Sin embargo, generalmente cuando pensamos en intubación de secuencia rápida, solo pensamos en esta fase tan pequeñita que sería la maniobra en sí de hacer la laringoscopía y la inserción del tubo endotraqueal. Y muchas veces cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, es un término muy mezquino si nosotros solo contemplamos la fase de la laringoscopía y la intubación endotraqueal. Si bien ese es el momento cumbre de la técnica, no es la fase única de esta técnica, puesto de que previamente debemos preparar y planificar lo que vamos a hacer durante todas estas fases. Y muchas veces cuando hacemos la técnica de inducción, el paciente va a perder los reflejos protectores de la vía aérea y es la razón por la que se ha propuesto una serie de maniobras para reducir el riesgo de una regurgitación pasiva y eventualmente la broncoaspiración. Entonces, en esta fase es cuando el paciente ya perdió los reflejos protectores de la vía aérea y todavía no hay condiciones ideales para realizar la laringoscopía porque el bloqueo neuromuscular apenas se está instaurando y ya el paciente está inconsciente y sin embargo todavía tiene un tono muscular que impide la laringoscopía. Entonces, tenemos que contemplar aquí una premisa muy importante, que la regurgitación pasiva, esto es mucho más importante, especialmente en los pacientes que tienen trastorno del esfínter esofágico inferior o aquellos pacientes que ya de base tienen aumento del volumen gástrico. Esta regurgitación pasiva es 3 veces más común que el vómito activo como causa de la aspiración del contenido gástrico durante la fase de inducción anestésica. Por eso se ha propuesto la maniobra de Selig. Esta maniobra de Selig, que técnicamente corresponde a una compresión cricoesofágica, es decir, ejercemos una presión sobre el cartílago cricoide y de esta manera esperamos de que la porción posterior del cartílago cricoide cause una compresión y ocluya el esófago, actuando de esta manera una llave que impide el paso de eventualmente el contenido regurgitado. Esta maniobra fue escrita en el año 1961 por el doctor Arthur Selig. La maniobra de Selig ha sido puesta a prueba para pacientes que tienen vómito activo o aquellos pacientes que tienen regurgitación pasiva. Para la regurgitación pasiva parece ser un poco más efectiva en comparación con cuando el paciente tiene un real vómito activo en donde hay un ascenso del material gástrico a presión y parece que esta maniobra en esta circunstancia deja de tener eficacia. Pero acerca de esta maniobra que tiene más de medio siglo de haberse descrito por primera vez, existe una serie de consideraciones, como por ejemplo, ¿cuál es la presión que se debe de ejercer para que se obtenga esta real compresión cricoesofágica? ¿En dónde específicamente se debe de ejercer la presión? Porque muchas veces confundimos el cartílago cricoide, que es el sitio donde debería de compresionar, con un cartílago que es mucho más ancho, que es el cartílago tiroide.
¿Y cuándo se debe de instaurar esta maniobra? Porque en una persona que está despierta, la compresión del cartílago cricoide puede generar molestias al paciente. ¿Y qué hacer cuando si el paciente vomita? ¿Debemos mantener la maniobra o más bien debemos soltar la compresión cricoesofágica? Y lo que siempre se ha puesto en duda es si su efectividad es tan elevada como cuando el doctor Arthur Selig lo había descrito en el año 1961. Acá vemos al doctor Brian Arthur Selig. Él fue un anestesiólogo inglés. Describió en el año 1961 esta maniobra y fue publicada en el número de agosto de 1961 en la revista Lancet, en donde hace un reporte de la técnica. Se acompaña de dos dibujos. Este es el dibujo original y aquí ustedes pueden ver cómo se debe de colocar la posición de los dedos sobre el cartílago cricoide, no sobre el cartílago tiroide, que muchas veces cometemos el error de compresionar el cartílago tiroides, porque el cartílago cricoide es el único cartílago circunferencial. En cambio, el cartílago tiroide es un cartílago que no logra ocluir el esófago por la parte posterior. Repasando, el cartílago cricoide es el único cartílago que tiene forma de un anillo. De ahí el término de cricoide, que significa en forma de anillo. Es un cartílago completo, circunferencial, a diferencia de los demás cartílagos que solamente tiene una porción anterior, como aquí se observa el cartílago tiroide. Es un cartílago fácil de identificar porque palpamos la manzana de Adán, que es esta escotadura en el cartílago, y después bajamos y aquí sentimos una depresión. Esta depresión es la membrana cricotiroidea y en forma inmediatamente abajo se encuentra este cartílago. Aquí podemos ver la técnica correcta de compresión. Evidentemente, para que esto se pueda realizar, tiene que ser con la ayuda de un asistente. Tenemos que hacer la técnica de inducción e intubación de secuencia rápida en forma multidisciplinaria. Varias personas deben estar a su alrededor y una persona muy importante es la que realiza esta compresión. Observe que la compresión es sobre el cartílago cricoide, no sobre el cartílago tiroide. En cuanto a la presión, se recomienda una presión de 2 a 4 kilos. Esta es la presión que se debe ejercer para que se pueda ocluir hipotéticamente el lumen del esófago. No ejercer una presión mucho mayor porque puede causar daño de la vía aérea, y tampoco una presión demasiado leve porque de lo contrario no se obtendría el efecto que es el cierre del lumen del esófago. Aquí podemos ver que se puede fácilmente confundir con el cartílago que es el cartílago tiroide. Aquí está la escotadura del cartílago. No es este sitio donde se debe compresionar, sino que debemos resbalar hacia abajo, palpando la membrana cricotiroidea, y luego el anillo que sigue corresponde al anillo del cartílago cricoide. Y una vez que hacemos la presión, se debe mantener esta presión hasta que se haya realizado la intubación endotraqueal y verificar de que el tubo quedó en posición correcta. Nunca soltar esta compresión en caso de que no se ha comprobado de que el tubo está en la posición correcta. Muchas veces cualquier manipulación de la parte anterior del cuello lo relacionamos con la maniobra de Selig. Sin embargo, no hay que confundir con esta otra maniobra que es la maniobra de Burp. La maniobra de Burp, que consiste en la compresión hacia atrás, hacia arriba, hacia la parte derecha y hacia la parte posterior, es para asistir en la visualización de la apertura glótica en los pacientes que tienen vía aérea difícil. Entonces, no confundir la maniobra de Burp con la maniobra de Selig. Una pregunta que siempre nos hacemos, bueno, después de haber escuchado todas las controversias, ¿debemos o no utilizar la maniobra de Selig? Y en vista de que no hay consenso,
porque todas estas explicaciones son muy controversiales. Es la razón por la que ha surgido una gran cantidad de artículos que discute acaloradamente sobre la maniobra de Selig, si sirve o no sirve, cuál es la presión suficiente, en qué momento se debe de aplicar, qué hacer si el paciente regurgita o vomita. Esa es la razón por la que algunos inclusive ni siquiera llega a utilizar, aun cuando son pacientes que están con la técnica de inducción, intubación en secuencia rápida. En esta encuesta internacional se hizo la pregunta: ¿usa o no maniobra Selig en la inducción de secuencia rápida? Y el 38% responde que sí utiliza la maniobra Selig en todos los pacientes con la técnica de inducción de secuencia rápida. Un porcentaje menor en la población pediátrica, pero aquí ustedes pueden ver cómo inclusive en población de adultos, un 37.4% de los anestesiólogos dice que no realiza la maniobra de Selig durante la inducción de secuencia rápida. Y si se trata de población pediátrica, un 54%, más de la mitad de los anestesiólogos pediátricos no utiliza la maniobra de Selig, como que no tiene mucha fe de esta técnica. Inclusive existen algunas situaciones en donde la maniobra Selig está contraindicada. Por ejemplo, cuando hay trauma de la vía aérea superior, cuando hay patología de la columna cervical, pacientes que tienen osteofitos, pacientes que tienen artrosis, paciente que tiene sospecha de una lesión de la columna cervical en un paciente de trauma, paciente que tiene cuerpo extraño en la vía aérea, porque esta compresión eventualmente puede hacer que el cuerpo extraño se impacte contra la parte posterior y causar una perforación. Los pacientes que tienen abscesos retrofaringeos, eventualmente esta maniobra puede causar de que este absceso se rompa y más bien el paciente broncoaspiraría el material purulento. Y aquellos pacientes que tienen divertículo esofágico, con la misma premisa de que eventualmente puede causar la perforación del esófago. Entonces, en resumen, en cuanto a la maniobra de Selig, consiste en una presión sobre el cartílago cricoides para que su cara posterior comprima el esófago contra la columna cervical, haciendo que su lumen se ocluya y de esta forma impide el paso del contenido gástrico en caso de una regurgitación, generalmente regurgitación pasiva. Y también se debe de ejercer una presión lo suficientemente fuerte, generalmente de 2 a 4 kilos, para lograr esta oclusión real, porque de lo contrario no protegería del todo al paciente. Y se inicia en el momento en que el paciente pierde la conciencia, porque recordemos que la maniobra Selig es molesta. Si nosotros queremos hacer una prueba, trate de hacer una compresión de ese cartílago en usted mismo y se da cuenta de que causa bastante molestia. Y soltar la compresión hasta que se haya confirmado que el paciente está en una posición de intubación endotraqueal confirmada. Y en caso de que haya vómito activo, se debe de retirar para evitar el riesgo de rotura de esófago. Esto es un temor teórico porque se ha hecho en animales de experimentación como con maniobra Selig y aumentando la presión intraesofágica se puede llegar a romper el esófago sin que se pueda observar una regurgitación del contenido hacia por encima de la zona de la compresión. Entonces, también importante en la inducción e intubación en secuencia rápida, colocar el estilete, dependiendo de la nomenclatura que utilice, también se puede llamar guía o mandril, dentro del tubo endotraqueal. ¿Esto por qué? Porque muchas veces cuando hacemos la laringoscopía, el tubo no obedece porque es un material bastante más blando en comparación como por ejemplo el plástico rígido de la guía o el metal como estos estiletes metálicos. Entonces
Cuando nos encontramos con esta dificultad, pedimos la guía, pero aquí estamos perdiendo tiempo valioso, de tal manera que en una inducción e intubación en secuencia rápida, lo más recomendable es tener el estilete dentro del tubo endotraqueal. Bueno, pero si la laringoscopía fue relativamente sencilla, relativamente fácil, el proceso de intubación se puede realizar en menos de 30 segundos. Un ayudante inclusive puede asistir a la intubación traccionando un poco la comisura bucal derecha para tener una mejor visión de la anatomía de la vía aérea. Y también muy importante que es la colocación de una jeringa con aire ya precargado para que una vez que se inserte el tubo en la tráquea, inmediatamente insuflar. Esto es el concepto de acortar los periodos en que el paciente está en riesgo de una broncoaspiración. Entonces, el estilete, así como esta jeringa que está acoplada directamente para insuflar el balón neumotaponador, son cosas que nos puede ahorrar un par de segundos para minimizar el riesgo de una broncoaspiración. Y obviamente, una vez que ya el paciente está intubado, debemos chequear de que está en la posición correcta. Ahora, ¿qué pasaría si a la hora de la auscultación nos llevamos la sorpresa de que hay ruido a nivel del epigastrio? Es decir, el tubo, en lugar de quedar en tráquea, quedó en esófago. Entonces, y ahora fácilmente nos damos cuenta de esta situación cuando revisamos el capnograma y nos damos cuenta de que no hay curvas de capnometría. ¿Y qué hacer en este momento? Cuando ventilamos, aumentamos el volumen del estómago. Si ya de previo tenía estómago lleno, ahora tiene aire que presuriza aún más el estómago. Entonces, aquí es importante no cometer una torpeza mental y manual, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que el tubo se fue para el esófago, inmediatamente jalamos el tubo y es donde puede suceder un grave accidente. ¿Por qué? Porque aquí en ese momento, si retiramos el tubo junto con el aire que metimos durante la fase de comprobación, se produce una regurgitación masiva de contenido gástrico y el paciente puede broncoaspirar. ¿Qué debemos hacer en esta circunstancia? No retirar el tubo que está en esófago. Simple y sencillamente corremos el tubo hacia el lado izquierdo y procedemos a hacer la laringoscopía. De hecho, este tubo ahora actúa como un sello. Inclusive sería recomendable inflar un poco el balón neumotaponador para que de esta manera actúe como una especie de tubo esofágico, separando momentáneamente la vía aérea de la vía digestiva. Y ahí procedemos entonces a hacer la laringoscopía e insertar el segundo tubo, que en esta ocasión sería para hacer la intubación endotraqueal. Aquí ustedes pueden ver, este primer tubo estaba en esófago, luego se corrió este tubo hacia el lado izquierdo, se hizo la laringoscopía y luego se logró meter el segundo tubo, ya esta vez en la tráquea. Aquí ustedes pueden ver esta comprobación, cómo este tubo se empaña porque está en la tráquea, pero este otro tubo que quedó metido en esófago, observen ustedes aquí claramente, se puede visualizar la presencia de líquido. Si nosotros atolondradamente jalamos el tubo endotraqueal, todo este contenido va a regurgitar y el paciente va a broncoaspirar. Entonces, algo importante a recordar y a enfatizar: si el tubo quedó en esófago en un paciente que está siendo sometido a una inducción de secuencia rápida, no retirar el tubo del esófago, se corre hacia el lado izquierdo y se procede a hacer la intubación. Y una vez que ya quedó comprobado de que el segundo tubo quedó en la tráquea, ahora sí podemos retirar el tubo endotraqueal. Inclusive sería una conducta muy saludable pasar una sonda de aspiración para limpiar el esófago.
Bueno, pero no todos los pacientes de inducción y de intubación en secuencia rápida son de estómago lleno, porque hay un grupo muy especial de pacientes en donde la técnica es de suma importancia. De hecho, es la técnica más recomendable y son los pacientes que sufren de desaturación rápida. Y cuando hablamos de desaturación rápida, casi que en la actualidad debemos pensar en los pacientes afectados por COVID. Estos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria grave se satura rapidísimo, tiene un mecanismo de hipoxemia que básicamente son un montón de alvéolos que están inundados, que están colapsados y constituye el mecanismo de hipoxemia por cortocircuito. Entonces se satura muy rápidamente y debemos implementar la técnica de inducción de secuencia rápida. ¿Por qué utilizamos la técnica de inducción e intubación de secuencia rápida en los pacientes con COVID? Porque a estos pacientes tenemos que contemplar la posibilidad de que si ventilamos a presión positiva puede aerosolizar y causar contaminación del ambiente o incluso contagio del personal sanitario. Por ende, debemos hacer todo lo posible para minimizar la aerosolización. Y esto consiste en que si el paciente en ese momento todavía no está intubado y no tiene un filtro, debemos de colocarle un filtro en el ambú, hacer un buen sello para evitar o disminuir la aerosolización de las secreciones y en lo posible evitar la ventilación a presión positiva. Pero muchas veces, aún cuando colocamos un filtro, es literalmente imposible de que no se filtre un poco de secreciones, porque generalmente se sale aquí por los lados de la mascarilla facial. Entonces, si utilizamos una técnica en donde una vez que usted induce y paraliza al paciente, tienen que esperar un tiempo muy corto para poder realizar la maniobra de laringoscopía, eso sería lo ideal. Y en el caso de los pacientes, esto es específicamente para los pacientes de COVID, en donde utilizamos esa técnica de inducción e intubación en secuencia rápida. Y si el paciente está ansioso, se puede prescribirle 1 a 2 miligramos de midazolam. No hay que utilizar dosis mucho más alta porque de lo contrario el paciente tendría una depresión respiratoria que puede llegar a desaturación muy crítica. Se recomienda utilizar lidocaína, aunque esto es controversial. Si 1.5 miligramos por kilo puede ser suficiente para suprimir la tos. Y dependiendo de si el paciente está estable o inestable, podemos escoger propofol, que es lo más común, o si el paciente está inestable, es el uso de etomidato. Pero como no tenemos etomidato, entonces la alternativa sería el uso de ketamina a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de ketamina. Y para relajación neuromuscular se utiliza rocuronio o succinicolina. La succinicolina inicia el efecto en aproximadamente 60 segundos. Este es el tiempo más o menos comparable con el rocuronio. El rocuronio también tiene un inicio rápido, aunque en la práctica se ve que la succinicolina tiene un tiempo de inicio ligeramente más rápido en comparación con el rocuronio, pero obviamente eso es una percepción muy personal. En la literatura se habla de que el rocuronio y la succinicolina tiene tiempo de latencia, que es el tiempo que tarda desde que inyectamos el medicamento hasta que se produzca el efecto farmacológico, es de 60 segundos. Y la aplicación de un opioide puede atenuar los reflejos laringeos y lo que se recomienda sería fentanilo. También es importante recordar que en los pacientes de COVID, la necesidad de una intubación puede ser en cualquier momento y a veces ni siquiera tienen los periodos de ayuno. Este paciente nos llamaron a intubarlo, estaba en la unidad de cuidados intensivos. Al mediodía estaba comiendo y posiblemente
la enfermedad iba a progresar o que alguna comida fue por mal camino y el paciente empezó a desaturar de forma muy grave. Entonces tenemos la dificultad de que primero se satura rapidísimo y por el otro lado el paciente recién había comido. Y también estos pacientes se satura rapidísimo. Imagínense intubar este paciente afectado por COVID con este índice de masa corporal y a veces inyectando el medicamento y en cuestión de 30, 40 segundos, si ya de por sí estaba desaturado, puede llegar a desaturar de forma masiva, inclusive menos de 40%, y hemos tenido pacientes que después de la intubación uno vuelve a ver el monitor y la saturación está en 0%. Entonces, en los pacientes con COVID, la técnica de inducción e intubación en secuencia rápida tienen que hacerse de forma lo más sencilla posible, minimizar la cantidad de pasos. Y utilizamos en paciente hemodinámicamente estable el propofol a esta dosis de 1 a 1.5 mg por kilo y la succinilcolina a una dosis de 1.5 mg por kilo. De estos dos medicamentos, el que tiene un periodo de latencia más largo es la succinilcolina, también se le llama suxametonio, y ese tiempo de latencia es de aproximadamente 60 segundos. Para el propofol, el tiempo de latencia son pocos segundos. Es el tiempo de circulación entre el punto de inyección hasta llegar al sistema nervioso central en la primera pasada. El propofol inicia su efecto mucho más rápido en comparación con la succinilcolina. Entonces, la pregunta es, si este paciente se desatura tan rápidamente, entonces cada paso que nosotros hagamos agrega tiempo. Entonces, ¿cómo hago para simplificar la secuencia de inyección de medicamento? Evidentemente, no podemos inyectar la succinilcolina antes que el propofol, porque la succinilcolina, cuando inyectamos, alrededor de unos 15, 20 segundos, el paciente empieza a tener primero fasciculaciones, pero las fasciculaciones significa de que el paciente apenas está entrando en la fase de parálisis, pero no está con una parálisis suficiente como para hacer la maniobra de la laringoscopía y la intubación. Y ahí podríamos provocar al paciente una parálisis consciente. Y si usted inyecta la succinilcolina e inmediatamente inyecta el propofol, aún así el tiempo de inicio de acción de propofol no llega a alcanzar el inicio de la fasciculación. Entonces, para simplificar las cosas, podemos utilizar este truco casero. ¿Cuál es este truco casero? Es poner todos los medicamentos juntos en la misma jeringa. El propofol y la succinilcolina juntos. Las dos cosas simultáneamente, y cuando inyectamos, el propofol va a actuar en unos 15 segundos. El paciente a los 20 segundos va a fascicular por la succinilcolina y cuando llega a los 60 segundos ya podemos hacer la intubación endotraqueal. Entonces, en una sola inyección logramos todos los propósitos. Y después de que ya el paciente está en condiciones de hacerle la laringoscopía, lo ideal es que de la laringoscopía hasta la inserción del tubo, la comprobación y el sello con la insuflación del balón hematoponar sea de menos de 30 segundos. Esto significa que estas intubaciones deben ser realizadas por la persona con el mayor entrenamiento. En realidad no es un momento muy apropiado para practicar porque la vida del paciente peligra y algunos pacientes incluso han tenido paro cardíaco durante la fase de la inducción e intubación afectados por COVID. Entonces, inclusive una forma logísticamente sencilla de la intubación de un paciente con COVID es esto. Vea que aquí tenemos el propofol, tenemos la succinilcolina y acá hay 15 cc de medicamento. De esos 15 cc, 3 cc son de succinilcolina y 12 cc de propofol. Entonces acá va propofolcolina, las dos cosas simultáneamente. Y entonces acá también podríamos adicionarle
un cc de midazolam. Un cc de midazolam. ¿Por qué ese cc de midazolam? Porque conocemos la logística ya cuando está adentro del cubículo intubando un paciente con COVID, que las infusiones no están listas de hipnosedante, y en ese caso el paciente rápidamente empieza a despertarse. En cambio, si tenemos midazolam, por lo menos tenemos alrededor de unos 30 segundos de hipnosis, en comparación con el propofol, que solo le confiere al paciente una hipnosis por 8 a 10 minutos. Y también tener a mano el atracurio y el resto de los 10 miligramos de midazolam que quedó de la ampolla, combinarlo junto y podemos inyectar, y en ese momento ya tenemos un periodo en donde el paciente está sedado y paralizado por unos 45 minutos, tiempo suficiente para completar la fase de invasión. Colocamos la vía central, colocamos la línea lateral, ajustamos los parámetros del ventilador mecánico. Y la técnica de inducción e intubación de secuencia rápida, idealmente en el paciente con COVID, debe hacerse con un videolaringoscopio. De esta manera nos alejamos de la boca y la nariz del paciente, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario. Aparte de que con la videolaringoscopía podemos tener una intubación mucho más fácil. Y recordemos que muchos de esos pacientes también son de vía aérea difícil, porque una población nada despreciable de pacientes con COVID que amerita de intubación endotraqueal son obesos y obesos mórbidos o supermórbidos. Bueno, aquí esto es para recordar un pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico es que cuando tenemos un paciente que está iniciando la desaturación, el paciente de COVID me refiero, no hay que parar y echar para atrás y volver a ventilar. Eso le pasó, por ejemplo, a la mujer de Lot. Por volver a ver hacia atrás, se quedó convertido en una estatua de sal. Entonces, a pesar de que el paciente está con una desaturación crítica, lo que tenemos que hacer es continuar y más bien acelerar el proceso de la laringoscopía y la intubación endotraqueal, porque si queremos parar el procedimiento, ventilar ya para ese momento, ventilar con una mascarilla facial es sumamente difícil. Los pacientes no se logra reoxigenar y eventualmente puede sufrir paro cardíaco por hipoxemia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí esta foto es muy ilustrativa del concepto de volver a ver al monitor. Aquí yo estaba haciendo la intubación endotraqueal y de pronto revisando las fotos y revisando el video me di cuenta de que volteé la cabeza para ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, esto es aprendizaje sobre la marcha. Esto no es agregarle amarillismo a la fase esta de intubación del paciente con COVID, pero a veces no hay que distraer viendo el monitor, viendo si la saturación está en 60% o 50%, ahí lo que hay que hacer es ejecutar la laringoscopía y la intubación. Porque muchas veces si nos concentramos estar viendo el monitor, nos llevamos la sorpresa de que los pacientes están así, ¿verdad? Con desaturación hipercrítica, pero si el paciente todavía no está en paro, lo que tenemos que hacer es rápidamente completar la intubación endotraqueal, conectar al AMBU y de esta manera rescatar al paciente. Inclusive en algunos casos se llega a desaturación tan marcada como este, ¿verdad? Una saturación de 3%. Y particularmente he visto, revisando luego la pantalla de tendencia, de que algunos de esos pacientes han llegado a saturación de 0%. 0%. Bueno, cuando hablamos de intubación de secuencia rápida, inducción e intubación de secuencia rápida, generalmente nos concentramos en una sola fase, y es la fase de meter el tubo endotraqueal. Pero debemos también tener en cuenta de que es peligroso también la fase de la extubación, porque si bien en la
fase de extubación, ya le hemos insertado una sonda nasogástrica, hemos podido descomprimir un poco el estómago, pero algunos pacientes todavía pueden tener un riesgo incrementado de regurgitación, vómito y broncoaspiración. Y eventualmente la cirugía no fue la solución total. Muchos de estos tienen hilio paralítico y la cirugía no resuelve el hilio paralítico, sino más bien puede aumentar el riesgo de hilio paralítico. Por eso no hay que olvidar de la fase de la extubación. Entonces, cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, vea que el término es bastante mezquino porque solamente contempla estos dos pasos, pero debemos también recordar que la fase de extubación también es muy importante. Y esto significa de que para extubar a un paciente que le hemos intubado con la secuencia rápida, solo debemos hacer en un ambiente de seguridad. ¿Cuál es ese ambiente de seguridad? Extubar al paciente lo más despierto posible. Y si uno tiene duda de si protege o no la vía aérea, una conducta muy saludable de seguridad es sacar al paciente de sala de operaciones a recuperación con el tubo endotraqueal. No necesariamente tiene que conectar al ventilador, es nada más mantener el tubo para que se proteja la vía aérea, y ya cuando el paciente media hora después, una hora después, está completamente alerta, que el paciente solito jale el tubo endotraqueal. Entonces, para evitar precisamente ese tipo de situación. Esta foto la tomé de una paciente que en recuperación vomitó masivamente. Bueno, la paciente estaba despierta. Ahora, imagínese esto en el escenario de un paciente que todavía está muy ponchado, muy profundo, y usted lo extubó en un plano anestésico muy profundo. Con total seguridad, esto se va a la vía aérea y el paciente, usted le está regalando una grave broncoaspiración. Entonces, no olvidar de que el factor protector más efectivo para prevenir una broncoaspiración es una extubación despierta, que el paciente esté lo más despierto posible. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a revisar algunos de los mensajes más importantes para llevar a casa. Un mensaje muy importante es que la clave de éxito para llevar a cabo una intubación de secuencia rápida es la preparación del paso a paso del procedimiento. Y esto significa de que no es en sí la rapidez el componente más importante, sino hacer el procedimiento de forma secuencial, con paso y paso y paso, y no se puede brincar pasos para que el procedimiento sea realizado con éxito y con menor riesgo para el paciente. También algo muy importante es que cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, no es sinónimo de succinicolina, porque si bien la succinicolina es el medicamento más utilizado, pero hay otras alternativas, como por ejemplo el rocuronio, como por ejemplo el uso de otras alternativas, tales como la técnica del priming, la técnica del timing y la técnica de la macrodosis. Consiste en inyectar el atracurio antes de la aplicación del inductor anestésico, suele ser en este caso el propofol, y de esta manera nos ahorramos unos segundos y de esta forma podemos acortar el tiempo de apnea segura. Otro concepto importante es que cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, siempre lleva implícito el cronómetro. Muchas veces cuando hacemos la inducción, la intubación, inyectamos el medicamento y a pura corazonada nos da la idea de que por ahí habrá pasado 60 segundos, por ahí habrá pasado 3 minutos, pero en este tipo de procedimiento es fundamental que alguien lleve el cronómetro para que sea exactamente los 60 segundos y no hacer la maniobra de laringoscopía antes de tiempo. Y ese es el resumen
en forma cronológica de los pasos a pasos de la técnica de inducción e intubación de secuencia rápida. Observe que son 8 pasos. Primer paso, planificación y preparación previas. Segundo paso es la preoxigenación, aunque técnicamente es más correcto hablar de desnitrogenación, unos 5 minutos antes de hacer el procedimiento. Vean que todo esto tiene un tiempo cronometrado. La premedicación en los 3 minutos previos a la laringoscopía, la hipnosis y la parálisis neuromuscular. Ese sería el momento en que se empieza a correr el cronómetro para que en aproximadamente 60 segundos podamos hacer la laringoscopía. Generalmente el propofol empieza a actuar a los 15 a 20 segundos. Entonces, en ese momento debemos de hacer la presión cricoesofágica, la maniobra Selig, en alrededor de unos 20 segundos. A los 60 segundos, al minuto, hacemos la laringoscopía y en forma rápida, idealmente en menos de 30 segundos, debemos hacer la laringoscopía, insertar el tubo endotraqueal, comprobar de que el tubo está en la posición correcta y ya después asegurar el tubo y conectar al ventilador mecánico. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay una letra que se repite en cada uno de los pasos y es la P. Entonces, para mnemotecnia, P de planificación y de preparación, P de preoxigenación, P de premedicación, P de hipnosis y parálisis, P de posición del paciente. Recuerde, posición es una posición de semi-Fowler. Y P de presión cricoidea, la maniobra Selig. La otra P de laringoscopía. Y P de paso y comprobación del tubo endotraqueal. Y la última P es la P post intubación endotraqueal. Bueno, entonces, para finalizar, 2 mensajes más. Cuando hablamos de inducción e intubación de secuencia rápida, en realidad lo que estamos viendo es un diagrama de un iceberg. El iceberg, la parte más evidente es la que se encuentra fuera del agua. Y es la fase de laringoscopía y de intubación endotraqueal. Entonces, muchas veces pensamos de que es solamente la técnica para meter un tubo y ya está. Pues no, ¿verdad? Porque debajo de esto, de la punta de iceberg, hay toda una serie de pasos que hay que hacer para ir preparando y planificando el procedimiento. Recuerde, dentro de esto se incluye el aspirador, la sonda, drenar el estómago en caso de que ya tenga una sonda previa, colocar los monitores, asesorarse con varias personas, tener varias manos para que el procedimiento sea realizado con éxito. Y finalmente, como decía Abraham Lincoln, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Entonces, esto significa de que para la técnica de inducción de secuencia rápida, de todo el procedimiento, la mayor parte es la de preparación y planificación.